Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hacer un par de cositas de imagen digital bien interesantes. Entonces, eh, primero vamos a realizar una imagen de producto con esta botella. Es realizable con cualquier otro elemento. Creo que ya tenemos las herramientas para hacer recortes con nuestra máscara, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar algunos elementos, vamos a jugar un poquito con el crear una botella, o sea, una fotografía de producto con esta botella, bastante útil para ustedes dentro de la parte de diseño gráfico, visto que en algún momento se encontrarán con la situación pues de realizar algún elemento así de publicidad, de fotografía de producto. Entonces, y vamos a ver, vamos a crear esta y luego también hoy vamos a hacer una clasecita sobre creación de pinceles, bastante interesante. Lo único que, pues, lástima es que no estamos en la escuela, en la sede con las tabletas digitalizadoras, porque pues bien sabemos que tener una tableta digitalizadora es bien interesante. Miren aquí estos pincelitos que estaba creando yo, jugando un poco acá con mis pinceles, con scatter, count, control, un fade. Aquí jugando con mis pincelitos, aquí lo acabo de dañar de lo que estaba haciendo. Pongámosle rotation y pongámosle off acá. Pongámosle así. Y miren, podemos ir jugando con un montón de cosas muy interesantes que ahorita vamos a entender cómo hacerlas. Entonces aquí podemos ir haciendo y haciendo y haciendo y ahorita lo vemos. Bueno, entonces primero que todo vamos a trabajar sobre esta imagen. Vamos a crear un nuevo documento, digámosle en print, y vamos a trabajar sobre, no sé, digámosle, guiémonos aquí sobre los centímetros. Entonces vamos a hacer una de 20 por 27, más o menos la impresión de una revista. Creemos una, en este caso digámosle que vamos a trabajar una resolución de 300, pero ustedes pues la trabajan un poquito más baja para poderla luego subir al aula virtual. Entonces vamos a decirle un tabloide. Listo, esto nos daría 27 por 43, bastante grande ya. Y creamos una nueva composición, vamos a ponerla así en vertical. Eh, Ahora lo primero que vamos a hacer es desbloquear nuestra capa. Esta imagen no está tan difícil de extraer del fondo, ¿cierto? Porque realmente pues tenemos un fondo blanco. Entonces digamos que yo puedo usar acá mi varita mágica y miren, directamente tengo la extracción de mi elemento. Pero ¿qué pasa aquí? Miren, como era blanco también acá al fondo, miren lo que sucedió. Entonces siempre debemos tener cuidado cuando realicemos una selección con la varita mágica, ¿cierto? Si yo vengo acá, por ejemplo, a mi selección rápida, la que estuvimos usando para la extracción de cabello, miren el resultado acá con la varita mágica, si seleccioné la mayor parte de todo. Pero entonces digamos que podemos, voy a cambiar este pincel que estaba creando. Vamos sobre los pinceles normales, vamos a decirle que restaure los pinceles, ok, y vámonos sobre un pincel normalito. Listo, vamos aquí, perfecto, con un poquito de dureza. Listo, entonces vamos a perfeccionar la selección que hicimos con la varita mágica. Miren, vamos a seleccionar aquí en nuestros pinceles. Vamos a seleccionar un pincel de forma endurecida, bordes endurecidos. Entonces miren, ajustamos nuestra imagen,
¿de acuerdo? Muchas veces yo lo que les digo, prefiero ir trabajando con una máscara de recorte que me da muchas más facilidades, pero digamos que aquí, bueno, voy a hacer esta selección así un poquito rápida y ahorita la corrijo aplicando una máscara. Digamos que ahí la tenemos, perfecto. Salgo de aquí y ¿qué voy a hacer? Selecciono, pero entonces tengo que ir en inverso, ¿cierto? La selección que tengo le digo invertir y voy a crear una máscara de recorte. Ahí tengo mi máscara de recorte con la selección que hice. ¿Qué voy a hacer para tener una buena referencia de lo que estoy haciendo? Creo una capa que esté aquí abajo y con mi bote de pintura voy a seleccionar un color un poquito vivaz para tener una referencia de lo que estoy haciendo. Aplico un verde, por ejemplo, así para poder diferenciar y poder trabajar bien. Digamos que en este caso la varita mágica hizo un buen trabajo, ¿cierto? Me dejó los bordes más bien suavizados. Aquí podemos corregir un poquito si queremos, miren. Aquí se ve un poquito así, entonces vamos a seleccionar nuestro pincel y vamos ajustando por acá, por ejemplo. Miren, puedo darle un ajuste, puedo suavizar un poquito los bordes, un poquito más pequeño el pincel. Listo. Entonces digamos que hay ya demasiado suavizado el pincel. Listo. Y con mi mascarita voy haciendo un buen ajuste. Listo. Aquí tengo más o menos también cuadrado. Uy, se me fue la mano. Listo, la idea es que no queden esos blancos extraños. Bueno, aquí tenemos una buena selección, miren. Estos procedimientos todos se pueden realizar desde la versión CS6, que es a partir del 2014, 2013, si no estoy mal, no, inclusive mucho antes. La CS6 está desde el 2010, es bastante antigua y todas tienen este tipo de procedimientos. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra imagen aquí seleccionada en recorte, ¿cierto? Aquí la tenemos, miren, buen recorte. Entonces vamos a arrastrarla sobre nuestra nueva creación. Listo. Aquí la tenemos, la vamos a poner un poquito al centro con nuestras guías acá. Vamos a activar las reglas con control R y miren acá me sale la guía inteligente, miren. Intentamos ponerla al centro un poquito y al centro también acá, bueno, no importa. Listo. Bueno, entonces ahora ya tengo mi imagen. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya no necesito mi máscara, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, eh, vamos a decirle a mi capa que la vamos a convertir en un objeto inteligente, Smart Object. Ahora vamos a hablar un poquito de los objetos inteligentes, que son cuando tienen este simbolito acá. Miren lo que aprendí de Windows, que no lo sabía hacer realmente. Hacer un zoom en Windows, súper útil. Aquí tengo el zoom, entonces este simbolito me significa un objeto inteligente, Smart Object. Entonces, bueno, lo que pasa es que se queda abierto. Ok, perfecto. Entonces luego hablamos del Smart Object. Ya lo tengo aquí como un elemento normalito, normalito, normalito. A ver, este Windows a veces con la tableta se enloquece. Ok, listo. Entonces acá tengo mi objeto. Lo puedo mover donde quiera. Ya lo tengo bien recortado. Entonces vamos a hacer unos ajustes muy sencillitos. Vamos a trabajar al inicio con algo muy sencillito. Ya tengo mi recorte. En un inicio, para poder modificar mi objeto, ¿qué voy a hacer? Sobre la parte gris seleccionado, en este momento no me interesa que sea un objeto inteligente, simplemente le voy a decir que rasterice la capa y miren que desaparece el icono de Smart Object, de objeto inteligente. ¿Qué voy a hacer? Voy a duplicarla. Entonces duplico mi capa, vamos acá y le decimos duplicar capa y le voy a poner reflejo
un reflejo. Un segundo. Buenas noches, Juan Sebastián. Por favor, ¿podrías conectarte con tu cuenta institucional si eres tan amable con la de la escuela? Porque estás con una cuenta que no es la institucional. Gracias. Entonces, eh, aquí ya tengo la primera, que esta va a ser el reflejo. Lo vamos a mover acá y esta va a ser la botella. Entonces, botella. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues está como muy grande todavía esta composición. Entonces voy a bajarle un poquito el tamaño. Listo. Ya hice un recorte. Voy a seleccionar estos dos elementos. Voy a volver un poquito más pequeñas las miniaturas, porque están como muy grandes. A ver. Ok, ahí, perfecto. Listo, entonces tengo mi botella. Ya tengo los dos elementos. Los voy a situar acá centraditos. Ahí, listo. Y ahora voy a coger la botella de reflejo, la voy a bajar y entonces ahora voy a seleccionar aquí mi botellita. Un segundito porque uso mi mouse. Ok, perfecto. Más cómodo para hacer este trabajo. Cojo mi botella y ahora ¿qué voy a hacer? Sea apretar control T para activar la edición de capa, ¿cierto? O simplemente vengo acá sobre reflejo o voy sobre editar y le voy a decir acá en transformar, ¿cierto? Miren, para convertirlo, control T, para poder hacer una transformación libre. Si no, simplemente le voy a decir qué cosa, le voy a decir que la del reflejo, la capa de reflejo, que es esta, ¿cierto? Y tengo la botella que está aquí, ya me estaba equivocando, listo. Sobre edición, voy a decirle transformar y le voy a decir que me la rote en vertical, o sea que me la refleje en vertical. Listo, ahí la tenemos. Ok, vamos a alinearlas, las dos que estén bien alineaditas. Perfecto. Entonces ahora ya tengo aquí mi producto, o sea mi reflejo ya realizado acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a empezar a agregar detalles, 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 detalles. Entonces, lo primero que es, vamos a crear una nueva capa y voy a agregarle acá una sombra, miren, porque acá está el espacio, entonces vamos a acercarla así, lo máximo posible, ven, aquí, que quede pegadita. En esta capa que acabo de crear, pues ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar mi pincel, color negro, venimos aquí, color negro, selecciono un tamaño, digamos, pongámosle de unos 12 píxeles, cero dureza, listo. Y entonces con Shift mayúsculas voy a desde este punto, teniendo apretado Shift, voy a moverlo. ¿Para qué me sirve Shift? Pues para hacer el trazado recto, miren. ¿Ven? Uy, aquí se me fue así. Si yo hago este trazado, miren, estoy apretando Shift y logro hacer un trazado recto, miren. Bueno, entonces ya creé aquí esa pequeña sombra. Entonces miren, ahí la tengo. Pero yo estoy viendo aquí que de todas maneras la botella, miren, quedó con algún defectico, ¿cierto? Alguna cosa ahí como rara. Eh, entonces
vamos aquí, vamos a hacer algo que no se debería hacer mucho, pero vamos a hacerlo porque estamos así trabajando sobre algo ya preelaborado, y voy a borrar estos pedacitos que me contaminan acá esta parte, blancos. Todo detalle es importante, ¿cierto? Entonces borro aquí estos detallitos sin estar creando una nueva máscara, es algo que no me afecta mucho. En la botella de abajo, que es la del reflejo, pues no lo voy a hacer porque de todas maneras la sombra está cubriendo esa parte de la botella. Listo, entonces miren, ya tengo acá, vamos a bajar un poquito esta capa. Listo. Entonces ahora vamos a seleccionar este, vamos a bajarle un poquito la opacidad, no mucho, no mucho, no mucho. Lo ajustamos que quede un poquito más cerca aquí, le decimos ok, venimos sobre esta, ok, vamos a agrandar un poquito más la sombra, sí, sí, trecito. Y lo mismo, vamos a ir a buscar nuestro famoso filtro de desenfoque gaussiano, miren. Entonces vamos a buscar nuestra sombrita aquí entre todo este espacio, aquí está, mírenla, desenfoque gaussiano. Entonces vamos a ponerle muy poquito desenfoque gaussiano, muy poquito, poquísimo, poquísimo. A ver qué resultado me da, más o menos, suavecito, listo. Entonces miren, sin sombra, con sombra, gana un poquito más de realismo ese reflejo, listo. Entonces ya tenemos este elemento acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra capa, la ponemos debajo de todos los elementos y vamos a desactivar este background, o simplemente en vez de crear la capa podemos dejar ese background blanco. Esta quitémosla, y este background blanco entonces lo vamos a usar, por ejemplo, para dar un efecto de luz. Entonces digamos que voy a usar mi bote de pintura, voy a seleccionar un colorcito, digamos así, un grisecito así, listo, y aplicamos bote de pintura acá, listo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearle una máscara a ese fondo, ¿cierto? Vamos a decirle fondo, listo. Entonces ahorita lo seguimos trabajando, vamos, uy, ¿qué estoy haciendo? Casi lleno esto aquí listo. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito para crear ese reflejo que se vea un poquito más real, ¿cierto? Aquí como teníamos este reflejo así, entonces vamos a aplicar qué cosa, vamos a ir sobre nuestra herramienta de degradado, listo, a este reflejo vamos a crearle también una máscara. Entonces esa máscara que está aquí con nuestra herramienta de degradado, miren, tenemos del negro al transparente, lo que quiere decir que vamos a poner que tenga de este punto a este punto, miren, aplicamos aquí, perdón, al revés, aplicamos un poquito más, listo, demasiado, vamos a darle más larga la línea, listo. Entonces ahí tenemos una especie de reflejito. Ahora vamos acá sobre, seleccionando la capa que teníamos abajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero trabajar, vamos en vez de este gris, vamos a trabajar sobre un negro. A ver, vamos a ir sobre un color negro, listo, y vamos a, en nuestro bote de pintura, a darle un color negro acá. Perfecto, entonces miren cómo me gana un poquito más esta forma. Y digámosle, vamos a probar un poquito con esta imagen. Digámosle que entonces sobre la máscara del fondo vamos a seleccionar un degradado y lo vamos a seleccionar que sea radial, de negro a transparente, y empecemos a aplicarle un poquito de efecto aquí sobre el fondo, sobre nuestra máscara, a ver qué sucede. Uy, demasiado. Vamos a ver acá, demasiado.
vamos a ajustarlo un poco acá porque miren, está demasiado marcado, cierto. Entonces vamos a ajustarlo un poquito así. Vamos a ver el resultado. Está demasiado fuerte este color, porque de todas maneras estoy haciendo una burrada. Voy a duplicar esta capa, listo, y entonces lo que voy a hacer es que, como esta aquí es negra, entonces sobre esta es que voy a aplicar ese degradado. Ahora sí, entonces vamos a poner que esta capa sea un poquito blanca. Estamos experimentando un poco. Bueno, vamos a decirle acá que vamos a tratar de crear una iluminación artificial, a ver qué tal nos sale. Entonces la apliqué fue sobre, ok, vamos a borrar esta, listo, y voy a aplicarlo sobre esta, ok. Entonces este gris, y le vamos a aplicar una capa. Y ahora sí vamos entonces sobre nuestra herramienta de degradado. Tenemos acá entonces el reflejo y le tenemos la máscara de degradado al reflejo, ¿ven? Tenemos esta con una máscara también que le vamos a aplicar con el degradado de negro a transparente, y con el radial vamos a aplicarle, miren, un poquito de degradado así, para darle una formita así. Entonces es para mostrarles un poquito y experimentar. Aquí lo mismo sobre la botella, bueno, aquí la tenemos. Yo digo que yo le daría más degradado a la botella, ¿cierto? Degradado lineal sobre el reflejo, y está demasiado marcado, ese reflejo. Entonces vamos por aquí, hagámosle así sobre el blanco, o sea, transparencia. Ok, es cuestión de ajustarlos. Miren aquí, entonces trabajo ya sobre las transparencias, miren. Entonces vamos a ajustarlo aquí. Si no nos queda bien, ¿qué podemos hacer? Borramos, miren, siempre podemos borrar nuestra máscara, creamos una nueva y vamos ajustando acá. Entonces vamos a decirle de nuevo acá, hacia transparente, listo, no lo dejo demasiado marcado por aquí. Vamos a aplicarle una transparencia, a ver, vamos hasta acá, ok. Bueno, entonces acá tenemos también esta máscara. Entonces yo no estoy muy satisfecho de esta máscara acá. Voy a quitarla, creo una nueva, listo, una nueva máscara gris, pero entonces ese gris está demasiado claro, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre un gris más oscuro, ok. Y ahora le damos un color más oscuro, miren, más suavizado, menos evidente. Ya tenemos nuestro reflejo ahí, listo. Y ahora vamos, por ejemplo, entonces a aplicarle nuestra herramienta de degradado. La seleccionamos sobre radial y vamos a expandirla por acá, así, a ver. Vamos a darle un efecto de luz, por ejemplo, aquí, miren. Ok, simplemente para poderle dar aquí ese bordecito así, cierto, un poquito
de luz así, de fuga de luz. Bueno, mm, esto sería con un fondo negro. Ahora, entonces si por ejemplo creamos una capa nueva, la vamos a poner acá y vamos a comparar, ¿de acuerdo? Aquí estamos experimentando un poco. Vamos a comparar ahora. Voy a crear acá otra capa distinta. Miren acá esta. Y voy a hacer una capa blanca. Vamos a probar ahora una iluminación blanca porque vamos a crear una especie de, también de foquitos acá con los pinceles y a jugar un poco con eso para crear una iluminación. Entonces, listo, vamos aquí a crear esa capa blanca con nuestra bote de pintura. Listo. Miren cómo cambia de una a otra. Iluminación oscura, iluminación clara. La iluminación oscura, la negra, como hemos visto en fotografía, la clave baja va a dar qué cosa, va a darnos más misterio, más elegancia, ¿cierto? La clave alta, o sea, el blanco, nos va a dar pues pureza, un montón de elementos distintos. Entonces, bueno, vamos a ir acá y vamos a crear otra capita nueva. Listo. Entonces, esa capa nueva la vamos a volver grisecita, un gris así, demasiado, no demasiado fuerte, y le aplicamos con el bote de pintura. Listo. Entonces vamos sobre este gris, lo mismo, creamos una máscara sobre este gris, que este gris tiene que estar acá arriba. Listo. Y ahora sobre la máscara vamos a aplicar de nuevo un degradado, siempre radial. Vamos a jugar aquí a ver. Miren, interesante, ¿cierto? ¿Qué dicen hasta ahora, chicos, chicas? ¿Hay alguien? Entonces ven de una foto, o sea, inclusive con el mismo celular, pueden tomar las foticos, luego las recortan, pero entonces, bueno, los que estén viendo fotografía conmigo, ahorita el próximo corte, pues van a ver cómo realizar fotografías de producto con una cartulina, con el mismo celular, con la lucecita que han estado trabajando. Los que estén haciendo imagen digital pues saben que tienen a disposición, luego lo comparto en los grupos, los links, tienen a disposición también los cursos que yo, pues todas las cátedras que doy. Entonces los que estén haciendo imagen digital y quieran colarse en las clasecitas de fotografía y darle una ojeada a las clases de fotografía de producto, pues para poder entender cómo hacer una fotografía de producto muy sencilla y así pues lograr hacerlas bien interesante. Complementan las clases con otras, los que no estén viendo fotografía, con elementos muy simples, muy sencillos de aplicar. Entonces miren, tenemos aquí nuestro reflejito, ¿cierto? Pero yo todavía no estoy muy contento con este resultado. Hay algo que me falta. Entonces primero vamos a cortar la imagen un poquito más. Entonces vamos a darle C y vamos a cortar un poquito más para darle más énfasis a nuestra imagen. Miren, cortamos porque es demasiada información abajo y aquí un poquito y aquí otro poquito. Perfeccionamos, vean cómo toma más énfasis, ¿cierto? Todavía recortemos otro poquito más desde abajo, miren. Entonces vamos a recortar otro poquito más por acá, listo. Y entonces vengo acá sobre mi imagen de reflejo y aplico de nuevo un poquito, miren, desvanezco otro poquito, listo. Ahí empieza a tomar como forma, ¿cierto? Y lo mismo esta imagen, la del reflejo, la voy a bajar un poquito, listo, aquí. Entonces ahora vamos a ver, vamos a inventárnosle otra cosa nueva. Aquí tenemos la sombra. La sombra no me convence mucho. A ver, la sombra la voy a hacer un poquito más suavizada. Eso, perfecto. Y voy a aplicarle un poquito más. Miren, voy a
agrandarla todavía un poquito más, no así, le doy control Z, aprieto shift para poder transformarla, escalarla en manera no uniforme. Listo, la pongo aquí, perfecto, vamos un tricito más, listo. Y regreso aquí a mis filtros y voy sobre desenfoque, voy a buscar desenfoque gaussiano y voy a aplicarle otro poquito más de desenfoque gaussiano. Ok, son retoques suavecitos, es importante siempre hacer retoques suavecitos. Bueno, entonces aquí tengo ya esta parte, listo. Y ahora vamos a comparar. Entonces tengo aquí el color negro, tengo estos dos, ¿cierto? Voy a comparar, miren, con el negro y el blanco. Blanco, negro, el negro lo mismo. Aquí tenemos el efecto, ¿cierto? Miren, el efectico que le dimos. Trabajémoslo un poco más, creemos de nuevo una máscara y digámosle, por ejemplo, vamos a experimentar un poco con esta máscara. En vez de hacerla radial, vamos a hacerla un poco, miren, demasiado, ¿cierto? Vamos a hacerla un poco, vamos a jugar aquí, hacerla recta, ¿cierto? Y vamos a hacerla aquí, miren. Tenemos también como si fuese un fondo, pero ups, lo apliqué donde no era. Ok, ahora sí lo debo aplicar sobre la máscara, importante ese factor. Bueno, entonces miren, vengo acá, listo. Miren cómo juego un poquito sobre el color. Lo que pasa es que aquí, a ver, veamos qué está sucediendo porque tengo un problema. A ver, vamos a dar un reset a los degradados. Ok, y volvemos a este, de nuevo negro a blanco. Yo tenía blanco a negro, vamos a borrar de nuevo la máscara. Yo hago todo esto para que vean también un poquito cómo jugar con las herramientas, ¿de acuerdo? Entonces miren, tenemos el gris, vuelvo con mi degradado de negro a blanco, ¿cierto? A transparente, perdón, y voy a aplicarlo de nuevo sobre la máscara. Venimos acá, ok, y tenemos, miren, nos da un juego más interesante, ¿cierto? Esperen porque aquí yo tengo, ok, RGB, el tamaño de la imagen, tenemos 17, sí, 2007, tiene una buena resolución, ok, perfecto. A veces nos da este efectico un poco raro acá, pero se debe a la escala de grises. Esto acá me da ese efecto un poco raro, entonces voy a darle de nuevo acá con G en vez de eliminar la máscara. Y vamos a corregir un poco porque si logran notar estas rayitas acá, esto es un problema de las tonalidades de los grises, la mezcla de tonalidades de grises. No sé si alcanzan a notarlo, si lo notan, miren acá, esas rayitas, pero miren que acá ya es uniforme. Entonces, eso lo corregimos mirando y cambiando un poquito las tonalidades del color con el que estamos haciendo eh, el degradado. Es cuestión de grises, es cuestión de propio esos paradigmas de la imagen digital. Entonces vamos a aplicarle acá con el bote de pintura. Vamos de nuevo, uy no, al revés, un blanco, y si ven, miren cómo me hace ese faceteo de los elementos que están ahí con ese error rarísimo, ¿cierto? Entonces vamos a corregirlo, agrandemos acá el pincel, démosle dureza, listo. Entonces borramos y tenemos nuestra máscara limpia. Vamos a ajustarla, entonces vamos de nuevo con la herramienta degradado, ¿cierto? Sobre el color negro, aquí la tenemos, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar con este gris, ¿cierto? Primero con nuestro bote de pintura y vamos a buscar un gris, veámoslo acá, a ver.
ahí acabo de bajarlo, vamos sobre la máscara de nuevo y vamos a seleccionar de nuevo nuestra herramienta de degradado, vamos a ver el resultado, continúa dándola, no sé por qué, a ver, vamos a experimentar un poco acá, cambiando, en vez de este gris vamos a poner un blanco, a ver si nos da ese problema. A ver, vamos a seleccionar nuestra máscara y vamos a aplicarlo aquí. Es propio el negro, es propio el negro que nos está dando ese problema con el gris mezclado así. Entonces vamos a hacer un experimento acá, vamos a volver esta de color negro con nuestro bote de pintura. Son cositas interesantes que uno tiene que descubrir y ajustar. Entonces volvemos la de arriba negra, listo, y la de abajo vamos a volverla grisecita, grisecito así oscuro. Y ahora vamos a probar hacer acá entonces, uy, pero esta quedó, ok, vamos a darle, listo, ok, y vamos a probar acá sobre nuestra, estoy embarrando acá sobre esta, miren, ven cómo lo corregimos un poco. Entonces vamos a probarlo acá al revés y miren, quedó mucho más suavizado, ¿no? Nos sigue dando eso, pero pues es cuestión de jugar con los grises. Miren acá cómo lo ajustamos. Voy otra vez en paso atrás y vamos a darle desde bien arriba hasta por acá. Sí, también se ve mejor todo negro, o sea, da una atmósfera como más íntima, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, miremos aquí un poquito, vamos a mover esta aquí y vamos a dejar un momentico esta gris acá y probemos a darle un efectico de luz con el degradado radial. Más grande, más grande, más grande. Ahí, por ejemplo. Listo. Por ejemplo, para que vean los efectos que se crean, ¿no? Ahora creémoslo acá. El todo es que vean un poquito cómo jugar con cada efecto, ¿cierto? Miren, aquí vengo así, creo este elemento así y miren. En estudios fotográficos crear estos efecticos acá, miren, aquí tenemos como una iluminación y aquí como una. Entonces voy a trabajarles un momentito una base aquí muy interesante. Miren, con este gris aquí, esta tonalidad que acabamos de aplicar, miren, esto es bastante difícil en estudio realizar así este efecto de iluminación, ¿de acuerdo? Tener un foco de luz acá y un foco de luz es bastante complejo que se logre así con un reflejo. Entonces vamos a hacer una cosa, creé una capa nueva, aquí es como perfeccionar esos efectos de jugar un poco con esos efectos que podamos hacer. Creé una capa nueva, ahora voy a seleccionar mi pincel, listo, selecciono un tamaño grande y una dureza completamente cero, listo. Entonces vamos a darle un color, por ejemplo, un rojito, así, aquí, y le damos una pincelada acá de rojo, miren, así. Y ahora vamos a crear otra capa, listo, y ahora vamos a buscar otro colorcito, como por ejemplo un azul, y le damos una pincelada aquí, listo. Uy, perdón, aquí me equivoqué. Vamos sobre esta con I. Si yo quiero recuperar un color que apliqué con I o con el cuentagotas, miren, vuelvo a recuperar el color que tenía, listo. Entonces apliquémosle acá, así, miren, ok, listo. Ustedes dirán, este hombre se volvió loco. No, miren, vamos a ver acá un efecto de luz. Ya tengo estos dos elementos. Ahora qué voy a hacer, miren, vengo a filtro, de nuevo nuestro utilísimo desenfoque gaussiano, y voy a alejar un poquito, miren, vamos a aplicarle más desenfoque, miren, más desenfoque, miren como el resultado
Miren cómo se ve esa difusión de luz, ¿cierto? Se crea propio una difusión de luz ahí. Pero entonces lo interesante de estos dos focos acá que es, miren que yo los tengo de todas maneras todavía abajo, vamos a llevarlos arriba, vamos a llevarlos arriba acá, miren. Entonces ahora sí empiezo a trabajar con la luz, miren. A esta también vamos a seleccionarla con el filtro desenfoque gaussiano y miren, también le aplicamos y empezamos a tener, miren, dos lucecitas, ven, puedo ampliarlas todavía, ampliamos un poquito, venimos acá sobre esta, ampliamos un poquito acá. Ahora qué vamos a hacer, por ejemplo yo bajo la intensidad, miren, igualmente en esta, ven, y digamos que vamos a experimentar un poco, vamos aquí sobre multiplicar, miren, multiplicar, color quema, lineado, quemado lineal, oscurecimiento, luminosidad. Entonces realmente aquí la botella no ayuda mucho, ¿de acuerdo? Si lo trabajamos sobre, porque el color es un color un poquito así neutro, muy así, pero miren por ejemplo, con los multiplicar podemos trabajar bastantes efecticos de luz. Miren acá. Si lo trabajamos por ejemplo sobre una persona, sobre un modelo, vamos a buscar rápidamente aquí algunas de las imágenes que tengo guardadas. Vamos acá, me estoy adelantando a una clase que les tenía preparada, pero es para que vean un poquito los resultados. Entonces vamos acá, imagen digital, vamos sobre, esta está demasiado iluminada, vamos aquí a ver si tengo una imagen por acá. No, no me convencen estas. Vamos a buscar rápidamente en nuestro Pexels, súper útil, Pexels. Vamos a buscar una imagen, vamos a buscar una imagen adapta para darle esos toques de luz. Vamos a buscar acá Black Studio Model. Bueno, miren acá tenemos varias que podemos utilizar, ¿cierto? Por ejemplo esta, miren acá esta que interesante, pero esto es hecho con luces de verdad, pero luego jugando con los efectos podemos lograr algo así. Por ejemplo esta acá, pero yo quisiera un fondo negro para que se vean propio las luces. Vamos a buscar aquí, a ver, esta sería interesante, esta también, podemos ir buscando, o sea, todo esto nos sirve para hacer una portada de revista. Recuerden que Pexels son imágenes del uso libre, ¿de acuerdo? Entonces si yo las descargo, tienen buena calidad. Si yo las descargo, puedo utilizarlas para proyectos míos personales, laborales, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante. Vamos a buscar, no sé, yo quiero una fotografía que se vea un rostro en la oscuridad iluminado. Esta está chévere. Vamos a usar esta. A ver qué tenemos como resultado. Listo, entonces vamos aquí y vamos a abrir esta imagen. La desbloqueamos del fondo, tenemos una buena calidad, ¿cierto? Miren, tenemos una imagen de 60 megas aquí dentro de Photoshop en su trabajo, pero de resolución 72. Si vamos a verla, son 5616 píxeles por 3744. Realmente la imagen dentro de Photoshop pesa eso, porque la trabaja con todos los canales.
pero la imagen que acabamos de descargar, que es esta, no pesa todo eso. Miren, la imagen pesa realmente 467 kilobytes. Él trabaja de acuerdo al tamaño que tiene la imagen como resolución dentro de Photoshop, pero no pesa todo eso. Entonces miren, vamos a crear acá una capa, vamos a seleccionar nuestro pincel, le ponemos el azul, vamos a darle más tamaño, vamos a darle un tamaño así al máximo y lo ponemos por aquí. Listo, tenemos este azul y vamos entonces en nuestro filtro, vamos a darle entonces ese desenfoque gaussiano. Ok, ahí estamos desenfocando bastante para suavizar la luz. Vamos a experimentar entonces acá un poco, miren, multiplicar, miren, aquí la tenemos normal, miren, multiplicar, color quema, miren, si logran notar ese cambio de color, muy suavecito, interesante, ¿cierto? Vean los métodos de fusión, lo bonito es que, miren acá en un color oscurecido, cómo me da ese efecto un poco posterizado, pero es bastante interesante porque este efecto posterizado, cuando yo trabajo luces de neón bastante fuertes, me dan este efecto sobre la piel. Miren un luminoso screen, miren, coloreo completamente con ese foco de luz, un color aditivo, miren acá, una sobreposición, luz suave, miren qué bonito, una luz suave. Miremos acá sin y con, miren cómo colorea, suavizado, luz dura, ven, luz vívida, luz lineal, miren la luz lineal, me da propio un efecto como si tuviera un foco ahí aplicado. Si lo muevo, miren, recuerden que el pincel era bastante grande, pero ahí se me cortó la imagen, bueno, pero si lo muevo aquí y agrando, miren, agrando el pincel, sabemos que el pincel no se nos va a deformar si lo agrandamos. Vamos a ampliar el rango de iluminación con la intensidad del pincel, ¿cierto? Aquí lo voy a poner un poquito así para que lo noten, listo. Ahí tenemos bien. Entonces, por ejemplo, miren, Hard Mix, miren qué interesante, que es ese resultado que da súper interesante, ¿cierto? Un Hard Mix me da un resultado súper chévere. Diferencia, miren también. Exclusión, miren, nos permite trabajar. Una sustracción, miren el resultado tan chévere que nos da. Dividido, miren, el azul sobre el color de la piel natural nos da un verdoso, como si fuera una luz, un estilo Matrix, ¿no? La sustracción es súper interesante. Luego tonalidad, saturación, miren, en color, nos da el color azuloso. Entonces, por ejemplo, probemos también a crear otra capa. Vamos con un pincel, pero entonces esta vez vamos a hacerlo, por ejemplo, rojito. Rojito, listo, y vamos aquí. Ok, no, pero no exageremos, lo vamos a hacer aquí porque eso, porque lo que me interesa que es que no me quede este color tan fuerte, ¿cierto? Sino que me queden estas escalas de intensidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero que todo, al hacer esto, miren cómo amplío esas escalas de intensidad de una manera bien chévere. La puedo mover por acá, miren, acepto, y cuando aplico, por ejemplo, mi filtro de desenfoque, Gaussian Blur, miren, el Gaussian Blur, y reduzco un poquito la opacidad de la capa, ya de por sí sin ningún método de fusión, miren, ya me da un elemento bastante interesante como empieza a teñir la piel, ¿cierto? Miren, se lo muevo acá, tenemos un foco, pero entonces si voy a trabajar, miren, un multiplicar, color, miren, estamos aplicando acá. Entonces, aquí qué sucede, que hay una sobreposición con el azul, ¿cierto? Miren, ahí ya desactivé el azul que estaba bastante fuerte, miren, y estaba el azul lo tenemos sobre un color,
Vamos a decirle también sobre color. Y miren cómo tiño con dos métodos de fusión, ¿cierto? De color, como le doy un color bastante naturalizado. Pero entonces desactivemos el azul y miren, sobre color solamente el color rojo. Vamos a experimentar con otro, por ejemplo multiplicar, miren cómo me mmm, da un poquito de tonalidad calentita sobre la piel. Miren color burn, tenemos distintos efectos, luminoso, screen, miren una sobreposición de color, también como me da un teñido fuerte. Aquí el sobreponer, miren, qué interesante, no siempre tiene que ser un color fuertísimo, ¿cierto? Vamos aquí entonces, por ejemplo, a experimentar, habíamos quedado por acá, luz suavizada, luz fuerte, miren, luz vívida. Entonces recuerden que yo tenía acá la opacidad más bajita, miren. Pero por ejemplo, entonces si yo vengo acá, le digo normal, un normal, ¿cierto? Le doy un color normal y por ejemplo vamos, yo les voy a dejar también como tareita que ustedes experimenten con todos estos filtricos que tenemos acá. De acuerdo a la versión que cada uno tiene distintos tipos de filtros, ¿de acuerdo? Hay filtros que me permiten hacer un montón de cosas. Por ejemplo, este tiene llamas. Me permite hacer llamas si creo una nueva capa. Miren. Y voy sobre un filtro. Eh, tengo aquí llamas. Bueno, es que necesito crear un path, o sea, una forma. Por ejemplo, si quiero crear llamas, voy sobre mi pluma, una pluma para darle el recorrido, ¿cierto? Entonces aquí pluma y le digo acá con la pluma, vamos a crear acá, por ejemplo, así, listo. Con Alt puedo modificar, miren, el recorrido de la pluma. Ahí, caramba, pluma, listo. Vamos aquí con perdón, es que mi gatica hizo una intrusión en el estudio. Con control puedo modificar el movimiento de la pluma, ven, y con alt ajusto la curvatura. Listo, aquí tengo una forma seleccionada. Ahora vamos sobre el filtro y por ejemplo vamos a decirle entonces llama. Ay, listo. Ahí me la genera, me está diciendo que se podría relentar porque está muy grande, no sé qué. Y miren, acá puedo aplicar por ejemplo una llamita. Aquí le decimos que tenga un ancho determinado, ángulo, intervalo. Bueno, digamos así como para jugar un poquito sobre el elemento. A ver si se crea. Se demora un poquito porque es bastante grande, la imagen es grandísima. Tenemos que son 5000 y pico de píxeles. Entonces aquí tenemos una llama, ¿cierto? Ahí modifiqué ahora el recorrido y pues estaría
ajustando la llama al elemento. Bueno, pero estos son elementicos que yo defino. Ven, yo creé con la pluma un recorrido y luego ese hace el recorrido de la llama. Son cositas que tenemos ahí para experimentar. Entonces en filtros tenemos distintos elementos. En cada versión hay cosas que es chévere que las, las estudien, las experimenten, ¿de acuerdo? Miren todo lo que tenemos acá en Render, Flame, True, Picture Frame, Pixel Art. Tenemos distintos efectos, ruido, por ejemplo. Tenemos aquí distorsión. Tenemos bastantes cosas. ¿Ven? Entonces tenemos en Field Blur, por ejemplo, miren, aquí nos da este tipo de desenfoque hacia donde lo tengamos. Me da más desenfoque o menos, pero pues es sobre una imagen que esté enfocada. Bueno, en fin, vamos a volver a nuestra imagen de producto. O sea, miren de aquí a aquí. Entonces, tenemos acá nuestra imagen, tenemos estos elementos, ¿cierto? Y lo mismo, miren, vamos a aplicarle entonces, vamos a quitar, a agregar el color blanco, miren, con un fondo blanco, las luces también cómo me funcionan, ¿cierto? Bastante interesante, miren. Tenemos ahí también una iluminación muy chévere, miren. Tenemos aquí limpita con iluminación. La tenemos sobre el negro y la tenemos acá. Vamos a crear un fondo más uniforme sin esta forma acá. Entonces vamos a crear una capa nueva. Vamos a crear, a rellenarla con el color negro, ¿cierto? Vamos aquí con nuestro bote de pintura. Rellenamos. Tenemos nuestra imagen. Listo. Aquí está. Listo. Entonces digamos que yo ahora también quisiera hacer alguna cosa muy más interesante. A ver cómo me invento. Yo quisiera hacer algo también chévere aquí. Quiero esta así y quiero lo mismo. Quiero darle acá con mi herramienta de degradado. Quiero darle acá un poquito, ven, le di un poquito de luz acá, pero a ver, inventémonos algo que venga más fijo. Vamos a ver acá. Vamos a arrastrarlas para hacerla más marcada. Listo. Aquí tenemos también entonces un degradado así, ¿cierto? Con una pequeña luz que nos genera otro elemento si queremos, tranquilamente. Miren, tenemos también acá la densidad. Miren cómo suavizamos, ven, densidad y suavizamos. Podemos darle, esto estamos hablando aquí sobre la máscara, ¿cierto? Y el degradado sobre la máscara. Le damos invertir, miren, y la podemos trabajar de un lado a otro. El nivel del color, y podemos jugar un poco con todos estos elementos. Entonces yo siempre les aconsejo que le den un toquecito, de alguna iluminación suavecita, algo suave. Lo mismo aquí, esta si la activamos podemos simular ese de otra iluminación, pero bueno, miren, un azulito nos da un juego aquí interesante. La botella pues también el recorte no es que haya quedado el máximo del máximo, porque quedó acá con ese blanco, ¿cierto? Quedó aquí con un blanco que sería de perfeccionar. Vamos aquí a darle un poquito de con el pincel. Vamos a ver, aquí venimos con el pincel y le vamos a dar un poquito sobre la máscara. Vamos a bloquear esta para que no nos moleste, y aquí lo que hacemos es que
reducimos un poquito ese blanco, porque es que si nos queda ese blanco ahí, ahora sí voy a usar mi tableta. Ese blanco ahí nos va a dar poco realismo, ¿cierto? También cómo podemos corregirlo. Vamos a eliminar un momentito esta máscara para usar otros elementos. Digamos que, ¿cómo hago para oscurecer un poquito este borde? Miren, aquí tenemos nuestra herramienta Burn Tool, quemar. Entonces vamos a hacer uso de ella. Miren, voy a quemar un poco acá este borde. Vamos a oscurecer, miren. Vamos oscureciendo, vamos oscureciendo. Vamos oscureciendo todo esto. Vamos a decirle acá, podemos modificar la exposición, miren. Le decimos luces altas, ¿cierto? Que serían estos blancos. Y vamos acá y miren cómo vamos oscureciendo. Oscurecemos esto acá. Oscurecemos todos estos elementos, miren. Podemos darle acá, miren, para darle más realismo. Oscurecemos. Y esto le va a dar qué cosa. Uy, aquí cortó feísimo la varita mágica. Por eso es que a mí no me gusta usarla mucho. Si yo oscurezco un poquito todos estos bordes, miren, voy a agrandar el pincel. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando más realismo a esa botella, miren. Aquí demasiada iluminación, listo. Créanme que en los estudios fotográficos suelen hacer muchas correcciones de color, así como esta. Miren, acá ajustemos, la varita mágica hizo un trabajo fatal sobre la imagen. Vamos a oscurecer, vamos a alejar un poco para ver el resultado, miren. Vamos a seguir usando nuestro color oscurecer. Agrandamos acá un poco, listo. Vamos a un poco acá de oscuridad. Ya no se ve tan extraña, ¿cierto? Ya no se ve tan excesivamente brillante, que da como esa sensación de que es irreal, ¿cierto? Entonces la tenemos así. Realmente siendo transparente o azuloso debería tener un fondo más oscuro. Eso cómo lo podríamos ajustar. Podríamos, por ejemplo, probar a decirle también a nuestra botella, miren, con algún elemento de los de métodos de fusión. Miren, un pink light nos da un efecto interesante, ¿cierto? Pero pues es cuestión de saberlo aplicar. Eso también lo podemos hacer, digamos que si creamos una capa nueva, seleccionamos acá un elemento como un rectángulo y le aplicamos acá el rectángulo. Le decimos, por ejemplo, vamos sobre un color negro a dar los métodos de fusión. ¿Qué me aplica? ¿Ven? Con el negro no sucede absolutamente nada. Vamos a decirle que nos cambie el color. Vamos a decirle, por ejemplo, un azulito así, a un azulito más oscuro. Listo. Y vamos a cambiarle, por ejemplo, ahí está multiplicar, color quema, los luminosos, miren, un sobreponer de color, cómo podemos teñir, ¿cierto? Miren, entonces, ¿qué sucede? Que yo aquí puedo hacer qué cosa, puedo, aquí este color me gusta mucho, aunque si queda esto así,
Pero entonces yo qué puedo hacer, miren, puedo seleccionar esta capa y puedo decirle que me cree sea una máscara, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá, desactivemos un momentico esta si quiero crear una máscara, y voy a decirle acá que seleccione todo con la selección rápida. Esperen, deselecciono todo, aumento el pincel, bueno, dejémoslo así, y digamos que hago una selección rápida de todo el elemento con el elemento de selección rápida. Selecciono todo. Miren, hice una selección rápida. Ahí está súper verdadera. Y pum. Uy, pero me quedó aquí por fuera alguito. Vamos a acercarnos. Ok. Aquí vamos perfeccionando, miren. Esta selección la podemos hacer también con la herramienta lazo, ¿cierto? Lazo poligonal o lazo magnético. Digamos que aquí tengo ya una selección más o menos decente, ¿cierto? Si quiero verificarla, miren, vengo sobre mi editor de selección rápida, listo, ahí está. ¿Y qué hago? Creo una máscara, y esa máscara la voy a aplicar aquí arriba. ¿Ven? La creé y la moví acá arriba. Ahora miren, si ven, acabo de activar esta, y si ven, apliqué la máscara. Entonces ven cómo podemos jugar con las máscaras también y cómo nos sirven tantísimo. Entonces ahora tengo ese color, el método de fusión sobre un color azul. Vamos a continuar jugando y miren ya cómo me da solamente sobre el elemento. Luego podemos perfeccionar la máscara aquí, esos brillitos que me quedan. Pero como puedo, miren, ajustar. Entonces uno de estos efectos que apliquemos, digamos si yo quiero oscurecer un poquito la botella, ¿cierto? La voy a aplicar y ¿qué puedo hacer? Miren, puedo bajar la intensidad e inclusive el relleno. Y miren, ven cómo puedo ir modificando mi botella sin ningún problema. Vamos a darle acá, ven, ahí la oscurezco un poquito y me empieza a convencer un poquito más esa exposición, ¿cierto? Porque si estamos sobre una superficie negra, entonces pues estos elementos aquí atrás, este color de atrás tiene que quedar más oscuro. Miren acá que queda demasiado blanca, aquí empezamos a darle un color más oscurito. Luego lo que hacemos es perfeccionar bordes, ¿no? Con nuestra máscara, aquí es cuestión de perfeccionar todos estos bordes. Si vamos sobre nuestra botella, pues miren, perfeccionamos todos esos bordecitos, que nos quede más precisa, porque esto fue tema del recorte así velos de la varita mágica, entonces nos hizo unos cortes todos raros. Miren acá esto, este blanco también. Bueno, ¿qué tal hasta ahora con esa foto, esa imagen, esa fotografía de producto? ¿Qué tal? ¿Preguntas? Ven, entonces es cuestión de que experimentemos con las herramientas que tenemos ya. Miren, ahora le voy a aplicar acá la lucecita azul y miren cómo gana bastante, ¿cierto? Apliquémosle la roja, miren cómo gana todavía. Empieza a ser súper chévere, ¿cierto? Empieza a tomar una forma más. Vamos entonces sobre estos acá, ¿cierto? Y vamos a ajustarlos también, vamos a aplicarles acá, por ejemplo, tono saturación. Vamos a aplicarlo en tono saturación, lo enlazamos, ¿cierto? Y vamos a decirle, por ejemplo, luminosidad. Miren cómo puedo aumentar o bajar la luminosidad. Miren, ahí bajo la luminosidad, aumento la luminosidad, saturación, aumento la saturación, miren. Y aquí puedo cambiarle el tono, miren. Tonito así, miren cómo empieza a ser más interesante, ¿cierto? Lo mismo este otro, vamos a aplicarle acá un tono saturación, anclamos a la imagen, ¿cierto? Y vamos a darle también un poquito
digamos, podemos darle más saturación, menos luminosidad. Listo. Aquí disminuimos un poquito eh, la opacidad o el relleno también, miren. Y empezamos a tener una fotico. Siempre podemos mover nuestros focos de luz, ¿cierto? Miren, alejarlos, acercarlo, agrandémoslo. Miren. Y ahora digamos que le vamos a agregar algo de texto. Vamos a aplicarle con un color blanco y con otro tipo de fuente. El Lemon Milk me gusta mucho como fuente, pero vamos a usar otra distinta. Listo. Don't. Tengo un teclado un poco raro. No me permite poner los apóstrofes. Bueno. Don't. Vamos a agrandarla. Y vamos a ponerla debajo. Oh, se pierde con la luz. Vamos a ponerla aquí debajo. Listo. Lo ponemos aquí. Botella, texto. Listo. Ay, se movió esta. Vamos a bloquearla. Siempre es bueno bloquear todos estos niveles superiores porque si no, no nos dejan trabajar con fluidez. Por ejemplo, esta, lo mismo. Ya no la voy a usar, entonces listo. Entonces venimos acá, agrandemos este texto. A mí me gusta mucho textos grandes cuando hago una portada, inclusive que se salgan. Listo. Y vamos a duplicar este texto. Vamos a decirle duplicar capa. Le vamos a decir que se mueva aquí. Shrink. Y vamos a usar nuestra herramienta texto vertical, miren. Le vamos a decir add-on. O la podemos poner por ejemplo acá y la rotamos así. Bueno, digamos que ahí, no sé, la fuente no me gusta mucho, pero bueno, son ejemplos para ponerles así veloces. Listo, entonces vamos a dar una cosita más y así aprenden otra cosita chévere. Vengo aquí, tenemos esta imagen que es la inicial. Bueno, entonces voy a crear una nueva composición y vamos a aprender a hacer pinceles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decirle
Vamos a decirle que me haga una de 10 por 10 centímetros, que eso en píxeles sería demasiados. Vamos a decirle 800 por 800 píxeles, pongámosle una resolución de 300, sí, démosle de 300. Bueno, listo, aquí tengo mi background. Voy a crear una capa nueva y voy a ponerles un ejemplo. Vamos a buscar acá una mariposa. Vamos a buscar acá mariposas. Butterfly. A ver, esta está chévere, nos sirve para hacer lo que queremos. Listo, entonces vamos a descargarla. Chicos, ¿tienen alguna otra clase? ¿Alguno tiene otra clase que tenga... Ay, hijo de madre. Entonces, no, dejemos hasta aquí y en la próxima clase les enseño a hacer los pinceles, ¿de acuerdo? Así nos divertimos harto haciendo lo de los pinceles y no falta en inglés. Bueno, ya con esto creo que hoy les dejé un buen método para que trabajen una fotografía de producto. La pueden aplicar con cualquier cosa. Ahí queda el videito para que lo practiquen también, ¿de acuerdo? La botellita, si quieren practicar con ella, la pongo en el Google Drive. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal? ¿Les quedó alguna duda? ¿Alguna cosa ahí que no entiendan? Nada, bueno, listo. Pues esto es ir practicando y practicando es que se logra. Nada, gracias a ustedes. Y practicando es que se logra pues hacer cosas, ¿no? O sea, es experimentar, ¿ven? Aplicamos capitas, miren aquí cuántas capas no aplicamos y pues se va experimentando, miren. Logramos hacer un montón de cositas. Miren sobre el blanco con el método de fusión, cómo se ve interesante, ven cómo la botella sobresale más, se ve más real. Entonces es cuestión de experimentar, ya tenemos estas herramientas, es ir haciendo poco a poco ir experimentando. Bueno, chicas, chicos y chicas, les deseo una buena noche, que tengan también una buena clase de inglés. Nos vemos en estos días, ¿de acuerdo? Entonces, chao a todos.